país de gasolina, país de petróleo, bendición de los búhos. El pueblo es una prisión para la gente, como los anglosajones llaman a este vasto territorio. Desde la infancia sentimos la influencia popular que intenta inculcarnos con todas sus fuerzas el sentimiento de nuestra propia inferioridad y muchos se someten a ella, y los jóvenes, las niñas y los adultos. Los académicos y los empresarios intentan huir a tierras extranjeras felices, lejos de su patria. Sin embargo, a pesar de esto, durante cientos de años, si no milenios, todos los que no son perezosos intentan capturar este territorio inútil e insignificante. Entonces, ¿qué eres? Rusia, el Imperio Ruso, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Federación Rusa, el Gran Imperio, que posee una séptima parte de toda la tierra del planeta, o las tundras muertas y las estepas siberianas, la taiga siberiana sin comida, o la cuna de la civilización, el país atrasado o la forja del progreso técnico. ¿Por qué el 70% de los territorios aptos para la vida están absolutamente deshabitados? ¿Algún tipo de colonia o un poderoso estado capaz de resistir a cualquier enemigo? La patria de la igualdad, la fraternidad, el comunismo, el país más libre del mundo, o una prisión de pueblos donde todas las personas son impotentes e indefensas. ¿Qué te pasa, Rusia? Estás en el canal Época de Desconfianza con Mijail Kalmikov. Y ahora intentaremos desentrañar este complicado asunto. Desde el punto de vista de las conexiones mitológicas y suposiciones que comencé en mis videos hace un año y que han continuado durante todo el año 2024. Por lo tanto, advierto de antemano a todos los escépticos y críticos que toda la siguiente narración es solo el fruto de mi imaginación. Trátalo como a un cuento fantástico. Bueno, si quieres conocer toda la cadena de eventos, mira los videos anteriores. Durante el último tiempo, he recibido muchos comentarios con preguntas sobre por qué evito deliberadamente los temas de Rusia en mis discusiones sobre mitología. Bueno, excepto tal vez el papel de Taganrog en la guerra de Troya. En realidad es bastante simple. Es simplemente imposible cubrir todo lo relacionado con Rusia en un solo video. Sin embargo, al menos intentaremos darle un vistazo parcial con ustedes. Muchos matices y detalles requerían dedicar videos adicionales completos. Por ejemplo, como vimos con ustedes al aplicar mapas antiguos al globo y proyectarlos a la realidad moderna en el video Cartografía Rebatible. El territorio moderno de Rusia no es en absoluto lo que era antes. En particular, había un enorme estrecho, un canal que separaba América y Asia, y no es el moderno estrecho de Bering, no existía en ese momento. El territorio del actual Kamchatka a Nadir Kolima. Todos eran parte del continente americano. De hecho, todavía son parte de la placa litosférica de América del Norte, lo que, de hecho, confirma las conclusiones basadas en la aplicación de mapas antiguos. La frontera entre los continentes era mucho más amplia y se extendía mucho más al oeste, comenzando en el norte, en algún lugar cerca del río Kolyma, luego a través del territorio de Colima, y terminando en el sur, en algún lugar en el mar de Ojotsk, en la región de la bahía de Gijigin. Y luego pasando por Kamchatka, dividiéndola por la mitad. De hecho, en ese momento Kamchatka ni siquiera existía. El estado actual de la corteza terrestre se formó como resultado de una ola de impacto mezclada con suciedad, arcilla, rocas, que se formó a partir de la caída de un enorme meteorito en el océano Ártico. Como resultado, el antiguo desbordamiento fue completamente cubierto y se convirtió en tierra seca. Así se formó una capa de permafrost perpetuo, la tundra del plató Putorana, algunas cordilleras y volcanes del lejano oriente. Pero al cubrir el antiguo desbordamiento, la ola de impacto se abrió un nuevo camino, que es el estrecho de Bering que vemos hoy.
Entiendo que es una afirmación bastante audaz, pero todos los detalles están en mi video de cartografía defensiva, aunque hay un detalle que no mencioné en ese momento. Resulta que en el fondo del Océano Pacífico se ha conservado el contorno de la línea costera del antiguo desbordamiento. ¿No lo crees? Aquí está. Restos. Por lo tanto, resulta que el territorio de Rusia, comenzando aproximadamente desde Arkhangelsk, Perm, toda Siberia, estaba literalmente inundado por corrientes de agua mezcladas con suciedad, arcilla y arena. Por sí mismo, nada vivo, al menos en masa, quedó allí, solo restos de huesos y eterna suciedad. Y esto pasó hace relativamente poco. En cualquier caso, se conservaron muchas fotos antiguas donde el territorio de Siberia está prácticamente desprovisto de taiga y de cualquier vegetación en general. Los bosques, la taiga que vemos ahora, tienen una edad de 200 a 300 años y es imposible no notar este hecho. De hecho, casi todos los alternativos de una forma u otra llamaron la atención sobre esto. Pero además de los árboles, hay evidencia de que no hace mucho tiempo había un clima y un ecosistema completamente diferentes allí. Por ejemplo, los tigres del lejano oriente. Es sorprendente que hasta ahora pocos hayan prestado atención al hecho de que los tigres de Amur tienen un color negro anaranjado que no coincide en absoluto con las duras condiciones de nieve en las que viven. Es difícil imaginar cómo pudo aparecer tal coloración en un clima de nieve blanca. Esta es una característica propia de las especies del sur. La única excepción podría ser el zorro rojo, también mantiene su color en invierno, y los científicos explican esto diciendo que ni las presas ni los enemigos naturales del zorro, las aves rapaces, distinguen el color rojo. Parecen grises para ellos. Pero entonces surge la pregunta inevitable, ¿por qué los zorros no son, de hecho, grises como los demás animales de su hábitat? ¿Para qué son estas complicaciones? ¿Y si el color rojizo de los zorros, como los tigres, apareció por otras razones en otro clima y simplemente no interfirió con el cambio abrupto de clima y por eso se quedó? En mi opinión, esto parece más lógico y simple. Además, los tigres de Amur se están extinguiendo. Y eso también dice que no viven en el clima para el cual han evolucionado durante millones de años. La presencia de enormes depósitos de restos casi frescos de mamuts también confirma tanto un ecosistema completamente diferente antes del desastre como su relativa reciente. Los elefantes y los tigres viven en el mismo clima donde, obviamente, vivían los tigres y los mamuts. Estos son los restos de una y la misma ecosistema pre-desastre. Otro fragmento del rompecabezas ha llegado hasta nosotros en los cuentos populares, ya he hablado de él en la película sobre los cuentos de Pushkin. En ellos, Alexander Sergeyevich narra con precisión lo que sucedió, estableciendo incluso el territorio y la dirección del golpe. De hecho, el famoso cuento de Lukomori indica el lugar con precisión. Durante mucho tiempo, este país fue considerado un mito, una invención del propio Pushkin, pero el hallazgo posterior de Lukomori en los antiguos mapas confirma exactamente este lugar. La región de Obskaya es ahora un territorio absolutamente desolado, donde solo los osos y las compañías petroleras tienen el poder, y algunos residentes locales. En los mapas antiguos estas personas se llaman samoyedos o aztecas. Lo que es característico en los mapas antiguos se consideran diferentes pueblos. Los samoyedos viven más al norte, donde el clima y las condiciones son tan duras que comer a sus compañeros muertos comienza a parecer razonable, mientras que los aztecas viven más al sur. Pero tanto unos como otros nos recuerdan de la pasada catástrofe global. La misma palabra azteca
es derivada de la palabra restos, todo lo que quedó de la gente que vivía en este territorio, y esta gente definitivamente tenía un estado. No solo los cuentos de Pushkin sobre Lukomorie en Ob nos hablan de esto, sino también numerosos mapas antiguos. Además, en los tiempos más antiguos, este pueblo se llamaba Escitas. Por supuesto, la historia oficial, la geología y la arqueología nos darán respuestas largas y claramente formuladas a todas estas preguntas. Y es inútil discutir con los académicos sobre esto. Las instituciones educativas superiores simplemente eliminan el deseo de los graduados de verificar las verdades escritas. Aunque en la formulación del principio científico se dice claramente que ninguna opinión puede ser verdadera solo por la autoridad del que la afirma. Cualquier afirmación puede y debe ser cuestionada, pero al salir de las universidades solo unos pocos son capaces de hacer esto. Por eso no me detendré mucho en mis argumentos anteriores, solo presentaré un único ejemplo que, al parecer, nadie ha visto hasta ahora. Miren, el extremo norte de Rusia, el distrito autónomo de Nenets, donde vivían los mismos samoyedos. Ahora prácticamente no hay ninguno allí. Del total de la población, el 70% son rusos, otro 11% son komi y alemanes, y el 8% restante son otras etnias. La capital del distrito es la ciudad de Narian Mar, fundada y construida ya en la Unión Soviética. Fue establecida en 1931 como un asentamiento, y desde 1935 se considera una ciudad. El nombre de la ciudad, Narian Mar, apareció el 10 de marzo de 1931. El comité del distrito Nenets planteó la cuestión de cambiar el nombre del asentamiento Beloshchelie, ya que el nombre de la futura capital del distrito debería ser comprensible para la población Nenets. De las tres opciones propuestas, Narian Mart, Ciudad Roja, Edai Mart, Ciudad Nueva y Nenets, Narian Mart fue la más sonora y comprensible. El 10 de octubre de 1931, el Comité Ejecutivo Central de toda Rusia emitió una resolución para asignar nuevamente el nombre de Narian Mart al asentamiento recién formado. Esta es la versión oficial y, por supuesto, cualquier oficial la contará. Pero sigue tus manos. Primero, si Marte es la ciudad en ruso, porque ahora se llama Marte. 500, donde desapareció la 500. Por ejemplo, llamamos tranquilamente a Salihard, y la letra 500 no desaparece en ninguna parte, pero Marte de repente perdió 2. Los Nenets no tenían ciudades. ¿De dónde entonces tienen en su idioma una palabra que significa ciudad? ¿Crees que existía una palabra trivial para ciudad o no? Eso no es lo relevante, ¿cierto? Y ahora la cereza en el pastel. En los antiguos mapas de los siglos XVI y XVI, primero, por ejemplo, de Nicolás Witsen, el mar de Karsk moderno, no muy lejos de la ciudad de Narian Mar, se llama correctamente Narian Mar, o más precisamente Nirenmor. ¿Coincidencia? Definitivamente diría que no. Y el nombre Narian Mar no es de Nenets, sino de latín o sueco, o tal vez incluso de ruso. Y no significa ciudad roja, sino Narian Mar. Mare en latín es mar y en ruso también es mar, pero lo que significa la palabra Narian o Niaren no lo encontré. Sin embargo, el hecho sigue siendo un hecho. En el nombre de la ciudad se esconde el nombre renombrado del mar, en el que había no sé qué, pero claramente algo muy importante que no se puede olvidar. Por eso se inventó este espectáculo con el idioma Nenets y el nombre Nenets de la ciudad. Sin embargo, hay un detalle. En el lugar de la actual ciudad de Narian Mar, había una ciudad llamada Pustosersk, un poco más al oeste, a unos 20 kilómetros. Aún así, según el mapa, la ciudad es grande. Es decir, ya no había Nenets allí en tiempos de Pedro, sino una gran ciudad rusa, Pustosersk, no muy lejos de la costa del mar de Narian. Esta ciudad fue fundada por Yakov durante una expedición bajo el mando de los comandantes Kurbsky, Ushat y Vasily Zabolotsky Brashnikov en 1499.
y Yakov estaba en el cabo del lago Pustoye. Sin embargo, en todos los mapas antiguos, esta ciudad no está en el cabo, sino en una isla en el centro del lago. Y esta ciudad existió hasta 1924. Finalmente fue abandonada en 1954. Aparentemente los residentes se mudaron a Narian Mar. Posiblemente, debido a la desolación en el idioma nenets, podría haber surgido una palabra que significa ciudad, pero aún así solo hay una ciudad. Y, como nos enseña la ciencia oficial, habría sido mucho más fácil para los residentes locales inventar un nombre en tal caso, que suena con el nombre de esta única ciudad, Pustosерsk. O simplemente la palabra rusa para ciudad migró a este idioma. Pero no, de alguna manera apareció un mart, así que tal vez el idioma nenets simplemente se inventó, como muchos otros. En cualquier caso, el significado de la palabra ciudad, como mart, fue definitivamente añadido a este idioma artificialmente. Por cierto, este mapa también muestra una gran brecha allí donde la encontramos, gracias a la superposición del mapa de Mercator en el globo, y otros mapas franceses de esa época también muestran la brecha. No hay ninguna Kamchatka, y en el lugar del río Lena también hay mar, y no es el mar de Lena, sino el mar de Lensk. Y otra vez una inconsistencia. La versión oficial sostiene que el nombre del río Lena proviene nuevamente de los dialectos locales. Algo como Eliu N. Linea, que significa gran agua, o incluso del ruso len perezoso. El nombre fue dado a principios del siglo XVI por el primer explorador ruso Pantelei Demidovich Piandoi. Y aquí es donde nuevamente no entiendo, ¿el nombre es Evenki o ruso? Pero de una forma u otra, en los mapas de Nicolás Bitzin, en el lugar del río Lena está el mar enorme, que se llama Mar de Lena. Aquí hay otro mapa también de Bitzin, pero hecho mucho después especialmente para el zar Pedro I. En él también está el mar de Lena, pero el mar Noriano ya no existe, ahora se llama Mar Tartarium. Y aquí hay otro mapa del Imperio Ruso o Moscovia, hecho según la información de Nicolás Bitzin por el cartógrafo Nicolás de Fer, 1685 a 1688, es decir, de nuevo, antes de Pedro, y allí también está el mar de Narián. Resulta que después de Pedro I, este mar comenzó a cambiar su nombre y se convirtió en el mar de Tartaria y ahora en el mar de Kara. Por cierto, ¿de dónde viene el nombre Kara? Y nuevamente, la versión oficial nos dice que este nombre se dio en honor al río Kara que desemboca en este mar. Por un lado, tiene sentido, suele suceder así. Por ejemplo, el mar de Pechora se llamó así por el río Pechora, pero antes el mar de Kara era el mar Tártaro, lo que significa que Tartaria desapareció aproximadamente en ese momento. Pero entonces apareció el río Kara, y de ahí el mar de Kara. Pero de nuevo, no encaja. ¿Por qué deberíamos llamar al gran mar por el nombre de un pequeño arroyo que fluye hacia él, especialmente cuando hay decenas de otros similares? Cuando hay un enorme río justo al lado, por ejemplo, ¿por qué entonces no llamar al mar Ob? ¿Por qué necesitamos este pequeño arroyo en absoluto? ¿Y de dónde obtuvo ese nombre y qué significa? La versión oficial dice, pero en realidad esta vez no dice nada en absoluto. Solo hay suposiciones de que proviene de la palabra Nenet Kara, que significa retorcida, pero eso no es seguro. Por alguna razón, los oficiales llaman a todos los ríos ya sea ríos o retorcidos, y siempre en algún dialecto local. Todos los pueblos alrededor son rusos, pero el río lleva un nombre del dialecto local. O tal vez nombraron al río precisamente a partir de la palabra rusa para Kara y mar, respectivamente Karskov, es decir, mar, Kara Celestial. De hecho, sí, según mis suposiciones, en algún lugar aquí estaba la frontera de la catástrofe de Kara Celestial, pero el deshielo solo comenzó aquí estaba la frontera. La masa principal pasó más allá, tapando el antiguo estrecho entre Rusia y América y formando un nuevo estrecho mucho más allá de Bering.
Todas estas transformaciones de palabras son un camino turbio y resbaladizo. Pero, al menos en el caso de Narian Mar, estoy 100% seguro de un engaño deliberado y la búsqueda de justificaciones en los dialectos locales para encubrir el nombre de la ciudad de Narian Mar con una teoría plausible, respaldada por un documento del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero recordemos todo este alboroto de cambios de nombres y denominaciones y sigamos adelante. Una de las principales preguntas que puede surgir en el espectador suena así: ¿por qué la misma catástrofe, la misma ola? En un lugar se formó un amplio canal entre las placas tectónicas y un poco más allá, por el contrario, el estrecho canal de Bering se abrió paso. ¿Qué tipo de acrobacia es esa? Así que aquí leemos y aquí envolvemos el pescado. ¿Qué tipo de doble estándar es este? ¿Dónde está la lógica? De hecho, esto puede parecer, a primera vista, al menos extraño. En realidad, todo es muy simple. El asteroide que rodaba por el Polo Norte levantó una enorme ola delante de él. Estaba compuesta por una gran cantidad de sedimentos terrestres, levantados desde el fondo del océano, desde islas o la Tierra madre de Arctida, o de partes del propio asteroide que se desintegraron, no importa. Empujó esta masa delante de él, le dio un enorme impulso y se fue, como cualquier líquido debería, donde hay menos resistencia, es decir, en un amplio derrame. Pero este derrame estaba al lado del movimiento del asteroide. El impulso principal estaba dirigido directamente frente a él, a un lado. Principalmente se llevaba la masa que era más pesada, es decir, arcilla, arena y roca. Llenó todo el derrame, formando una nueva superficie seca. Además, las masas de suciedad eran más pesadas, el agua se movía más lentamente y se asentaba más rápido. Después de que todo el derrame se llenó de roca a una altura considerable sobre el nivel del mar y casi toda la masa de roca pesada se asentó, el agua tuvo que ir donde había menos resistencia. Más allá, mucho más allá, en el camino del movimiento del asteroide. Afortunadamente, ahora se ha vuelto mucho más ligera y rápida, habiéndose liberado de las impurezas y el barro. Y esta estructura ya más limpia y ligera atravesó el estrecho de Bering, formó Kamchatka, la línea de las Islas Kuriles y la línea de las Islas Aleutianas. Así, la antigua costa del Océano Pacífico, el mar de Lena, estaba cubierta por las rocas y la suciedad traídas, y en lugar de la costa del mar se formó un amplio río que recibió el nombre de Lena. Y precisamente por eso se llaman las famosas columnas de Lena. Estas misteriosas formaciones rocosas se encuentran solo en la orilla derecha del río, ya que la orilla derecha originalmente era el mar, por el cual fluía la parte frontal de la corriente. Fue transportado por el líquido. Cuando se detuvo y comenzó a estancarse, y la humedad comenzó a salir de él, la masa conocida comenzó a agrietarse y desmoronarse, formando tales pilares extraños a partir del material seco. Por cierto, tal vez por eso hay una cantidad abrumadora de oro y diamantes en las orillas del río Lena. Simplemente fueron arrastrados por la corriente. Junto con la roca extraída de las profundidades del manto, toda Yakutia es literalmente una roca aurífera arrancada de las profundidades del Ártico. Exactamente. La misma explicación se aplica a la gran cantidad de oro en Alaska. Es simplemente una continuación de la misma corriente. Por cierto, no se descarta que el propio asteroide estuviera compuesto en gran parte de oro. Pero eso es solo mi imaginación. Y de esto se deduce una conclusión interesante. Si buscas las ciudades de una antigua civilización, debes hacerlo hasta el río Lena y luego hacia el este. Absolutamente no tiene sentido. Porque eso era el fondo del antiguo Océano Pacífico y definitivamente no puede haber ninguna ciudad antigua allí. Tartaria. Durante décadas no han cesado las disputas sobre el gran imperio tartario, que casi incluía toda Asia, con la excepción de una pequeña parte de Europa. Se ha escrito sobre Tartaria en la Enciclopedia Británica. Se representa en cientos de mapas diferentes a lo largo de los siglos, ha dejado su huella en nuestra historia.
en la forma del mítico yugo tártaro-mongol. Algunos dicen que era un imperio unificado, otros dicen que era un territorio derivado de la palabra. Hay muchas suposiciones y versiones, se han escrito decenas e incluso cientos de libros sobre Tartaria. Por ejemplo, Andrei Kadikchansky tiene una trilogía completa titulada Pequeña Enciclopedia de la Gran Tartaria, en la que se resume gran parte de nuestro conocimiento sobre este país. Sin embargo, quiero examinar este imperio desde un punto de vista diferente que probablemente ha cruzado la mente de casi todos los espectadores, pero que ha sido poco explorado en las masas. Desde el punto de vista de la mitología griega, mira, absolutamente todos ven alguna conexión entre el nombre Tartaria y el griego Tartaro, el reino de los muertos. Parece bastante obvio. Tartaro es el reino de los muertos en el único sentido, y Tartaria es un lugar donde hay muchos tártaros. Y de hecho, todo este vasto territorio todavía está muy poco poblado y es poco propicio para la vida. En cualquier caso, esa es la opinión pública. Aunque cuando viajé a Siberia en el año 2000, noté que su parte sur, por ejemplo, Omsk, Novosibirsk, tiene un clima que difiere poco del clima de Moscú. Y en el buen sentido de la palabra, es comprensible que la profundidad en el centro del continente deja una cierta impresión, y los inviernos allí son más duros, pero el verano es lo suficientemente caluroso. El espacio es enorme, y con una buena gestión se puede vivir allí muy cómodamente. Lo que impide esto es la respiración del frío eterno, y si en Omsk o Novosibirsk prácticamente no existe, entonces al norte de Surgut y al este de Krasnoyarsk comienza como una enorme alfombra. Y curiosamente el ancho no juega ningún papel en esto. Esta misma desolación se encuentra no solo más allá del círculo polar, sino que se extiende en una amplia zona hasta la frontera con China, hasta una latitud de 50 en la región de Chita y Khabarovsk, y para entenderlo es la latitud de Volgogrado o la región de Rostov. ¿Cómo pudo formarse la permafrost eterna en latitudes tan cálidas? Además, presta atención, por ejemplo, a la ciudad de Bodaibo. Está casi en la misma latitud que Moscú, y el límite más septentrional del lago Baikal está exactamente en la latitud de Moscú. Y en ambos lugares, el nivel de permafrost eterno, el permafrost puro, tiene una profundidad de 20 a 250 metros. ¿Puedes imaginarte 250 metros de permafrost eterno debajo de Moscú? Eso es la altura de un edificio de 80 pisos y está completamente lleno de hielo. ¿Cómo él se formó? El mapa de la distribución del permafrost también sugiere la idea de una enorme ola que vino del Ártico, y justo en el centro de esta ola están los ríos Lena e Indigirka. Y esto es lo que la mitología griega antigua nos dice sobre Tartaro. Tartaro en la mitología griega es el abismo más profundo, ubicado bajo el reino de Hades, según Hesíodo sirviendo como una prisión, a donde después de la titanomaquia, la guerra de los dioses, Zeus arrojó a Cronos y a los titanes, y donde fueron custodiados los hecatónquiros, hijos de Urano. En el Tártaro también fueron encerrados los cíclopes. Es un abismo oscuro, tan lejos de la superficie de la tierra como el cielo de la tierra. Según Hesíodo, un yunque de bronce caería desde la superficie de la tierra al Tártaro durante 9 días. El Tártaro es el cielo inferior, rodeado por un triple muro de oscuridad del dios Erebo y paredes de bronce con puertas de bronce del dios Poseidón. Estas puertas son custodiadas por los gigantes, detrás de las cuales se encuentran los titanes y las antiguas maravillas derrotadas por los olímpicos. Según Hesíodo, aquel que pasa por las puertas de bronce solo llegará al fondo del Tártaro después de 1 año, y eso solo con la ayuda de fuertes vientos soplando en la oscuridad. En sí mismo, es una fantasía del autor griego antiguo, destinada a asustar a los lectores. Y si no, vamos a desglosarlo punto por punto.
Punto 1. Tártara es una eternidad bajo el dominio de Hades. Bueno, no sé dónde está el reino de Hades, pero definitivamente bajo la eternidad del Hada está enterrado algún antiguo reino, y no solo uno, como mínimo un reino de animales congelados y congelados, y como máximo una civilización antigua completa. Punto 2. Tartaria sirve como prisión para los antiguos dioses Cronos y otros titanes. Obviamente, si una antigua civilización fue enterrada bajo una enorme capa de hielo, entonces es su propia prisión. Punto 3. Tartaria está rodeada por las paredes de cobre del dios Poseidón. A muchos les confunde la palabra cobre. Todos intentan encontrar las puertas de cobre en la pared de cobre, pero olvidan que no son simplemente paredes de cobre, sino las paredes de cobre de Poseidón. Es decir, en cualquier caso algo relacionado con el agua, y la eterna humedad es la pared de Poseidón, y es de cobre porque está cubierta con una capa de tierra de varios minerales, arcilla y entre ellos metales. La tierra es de color arcilla rojiza, de color cobre, por eso las puertas son de cobre. Esta capa de tierra no permite que el permafrost se derrita, cubriéndolo del calor solar, y de esta manera sella la pared de hielo permanentemente. Punto 4. En Tártar están atrapados los cíclopes. Suena bastante fantástico, pero todos sabemos perfectamente que de la permafrost eterna y sin parar se extraen constantemente esqueletos de mamuts, o más bien sus colmillos. ¿Y qué pasa con los cráneos? ¿Alguna vez has visto un cráneo de mamut sin colmillos? Aquí está. No sé ustedes, pero en mi cabeza surge inmediatamente la imagen de un cíclope al ver algo así. Entonces los antiguos griegos podrían haber visto cráneos similares y llegar a conclusiones similares. Punto 5. Esta es la oscuridad profunda que está tan lejos de la superficie de la Tierra como del cielo de la Tierra. Según Hesíodo, un yunque de cobre habría caído desde la superficie de la Tierra hasta el Tártaro durante 9 días. Este punto también suena bastante fantástico, pero recordemos la historia de los perforadores de bombarderos que se hundieron durante la guerra en el hielo de Groenlandia. Se hundieron en el hielo y comenzaron su largo vuelo de muchos años hacia el fondo de la plataforma de hielo. Y sin embargo, cayeron bastante rápido. En unas pocas décadas cayeron 90 metros. Así que aquí también coincide bastante bien. Por lo tanto, se puede considerar al antiguo tártaro griego como una definición precisa del territorio que ahora ocupa la Federación Rusa, antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y antes de eso el Imperio Ruso. Una enorme parte de la tierra enterrada bajo una capa de suciedad, arcilla y hielo, con miles de ciudades destruidas, millones de vidas destruidas, el país de los muertos. El infierno frontera que separa este infierno y Europa pasa por las montañas de los Urales. Por cierto, a la luz de este evento, el nombre de Europa y el mito griego sobre ella comienzan a verse de una manera completamente diferente. Según el mito, Zeus secuestró a Europa, que jugaba en la orilla del mar, y la llevó al oeste, a la isla de Creta. De hecho, el propio nombre Europa es una palabra fenicia que significa oeste, pero eso no es exacto. En cualquier caso, veo algunos puntos oscuros de salvación para Europa del agua, es decir, territorio salvado. Otra mención de Europa está en la tragedia de Esquilo, los Coribantes o Europa. Es curioso que también describe la guerra de Troya y todo su contenido, muy convenientemente, está completamente perdido. Solo quedan 2 páginas en las que se habla de Europa. Sin embargo, sabemos que los Coribantes son un pueblo que también luchó del lado de los troyanos. Y aunque los historiadores lo ubican en algún lugar en el centro de la Turquía moderna, en caso de que Troya estuviera en el lugar de Taganrog, los Coribantes también encajarían bien, como uno de los pueblos que acudieron en ayuda de Troya junto con los escitas y las amazonas. Y el río Kara, que discutimos un poco antes, podría haber representado perfectamente su patria. Además, hay leyendas sobre el misterioso pueblo de Kara. Río de los Muertos. Según las leyendas,
Para llegar al reino de los muertos, uno debe cruzar el río Styx y ascender por su corriente. Esto es conocido desde la escuela de los mismos mitos griegos. Pero ¿dónde se encuentra exactamente este río? Nadie de los mortales lo sabe hasta ahora. Algunos creen que está en el extremo oeste, otros en el este. Incluso hay un pequeño río real llamado Estigia en la ciudad de Perm. La historia nos dice que recibió su nombre en el siglo XVIII porque fluía junto al cementerio de la ciudad, pero eso no es exacto. El hecho es que se le dio este nombre hace más de 200 años. Es comprensible que un pequeño arroyo no puede ser realmente un río del reino de los muertos. Sin embargo, como se dice, no hay humo sin fuego. Y sabemos de un río que precisamente separa Europa de Asia. Para ser precisos, separa la parte sobreviviente del continente, llamada Europa, de la parte muerta, ahora conocida como Asia, y en los mapas antiguos como Tartaria Tartarorum. Y este es el río Ural. Si hay algún río que separa el reino de los muertos y los vivos, solo puede ser este. Pero esto es solo una afirmación conjetural, basada solo en mis suposiciones, incluso si son obvias. Entonces, intentemos buscar alguna confirmación en la historia y la mitología. Ya recordamos de mi serie de videos sobre Alejandro Magno que el mítico río Granicus, que cruzó en su camino a la mítica Persia, era el río Ural. El nombre Ural es en realidad un anagrama de la palabra Granicus, en griego antiguo, y significa aproximadamente lo mismo. Granicus es una piedra, granito. El río Ural es un río de piedra, granito, al igual que las montañas Urales son de granito. Después de este cruce con el ejército de Alejandro Magno, comenzaron a suceder cosas extrañas. Por ejemplo, Arrian escribe que sus soldados tenían frío, especialmente por las noches, y se cubrían con 3 capas para no congelarse. En el mapa de Siberia de Semen Remesov de 1701 también se menciona un lugar donde las tropas de Alejandro Magno escondieron algunas de sus armas. Otro detalle interesante se refiere a los viajes de Odiseo y sus desventuras al final de la guerra de Troya. Este episodio lo detallé en una serie de videos sobre los dioses antiguos y la guerra de Troya. Al final de los viajes de Odiseo por el Mar Negro, volvieron a encontrarse cerca de Quimera, y fue allí donde comenzó su camino el río Estigia. Dado que el reino de los cimerios se extendía desde el mar de Azov hasta el Caspio, probablemente se refiere a algún río que desemboca precisamente en el mar Caspio y no en el mar Negro o el de Azov. Bueno, simplemente porque si hubiera sido la costa de Crimea y el río Donde Nuevo, Homero probablemente lo habría dicho así, Troya y Tanais, pero no, claramente se refería a otra ciudad y otro río, aunque no muy lejos. Entonces es el Caspio, y la ciudad ubicada en la costa es probablemente Astracán. Entonces el río Styx es el Volga. Por supuesto, eso es posible. Pero el punto es que, en primer lugar, en ese momento se llamaba el río Ra, como se puede ver en los mismos mapas franceses, y en segundo lugar, desemboca en el Caspio, y el segundo río es el Ural, y definitivamente sirve como la frontera que separa el reino de los muertos y los vivos. Durante su existencia, este río ha cambiado su nombre varias veces. Este es un hecho bien conocido. Anteriormente se llamaba Yaik, y Ekaterina, una gran devota de la mitología griega, cambió este nombre a Ural. Y sin embargo, nos aseguran que utilizó para esto la palabra Jacoba del idioma bashkir, pero por nada del mundo creeré que Ekaterina conocía el idioma bashkir, el griego sí, definitivamente. Además, estaba familiarizada con el método de cifrado y la inversión de palabras. Y el idioma bashkir, con todo respeto a los bashkirs, lo dudo mucho. Pero lo más importante no es eso, sino que en los siglos XVII y XVII primero se publicaron muchas cartas en Gran Bretaña y Francia,
La Academia de Ciencias de París publicaba mapas de Rusia especialmente para el zar Pedro, así como, de hecho, para sus predecesores. Precisamente de estos mapas franceses aprendimos que el antiguo nombre del río Volga es Ra. Está escrito directamente allí, río Volga o Ra. Pero pocos saben que esta misma tipografía también publicó mapas de Siberia. Uno de estos mapas es el mapa de Nicolás de Lille, del año 1760. En ella, en la resolución más alta, se puede ver todo el antiguo territorio hasta el río Potopa. Y el mar de Lensk, y el río homónimo, y el lago Baikal, y todas las ciudades modernas alrededor de él, Irkutsk, Bratsk, Lensk, Barguzín y muchas otras. Y no como puntos de apoyo o fortalezas, no, están marcados en el mapa como grandes ciudades. Así que en este mapa está marcado el río Ural y se llama en este mapa, atención, río Yaik o Tik, es decir, el nombre original del río Ural no es Yaik, sino Tik, río Tik. Si encierras el nombre entre comillas, obtendrás Estigia. Por supuesto, esto es una suposición mía, pero ya hemos visto varias veces cómo los historiadores juegan con las palabras, como por ejemplo con el río Volga, que se llama Ra, o con el idioma ilirio que, a primera vista, resultó ser completamente ruso, lírico. De ahí que el cirílico es simplemente un lirismo invertido de atrás hacia adelante. Además, se aclara de repente que no hay un solo papiro o losa de piedra con exactamente esa escritura temprana de la palabra Styx, como ahora. Este nombre, como muchos conceptos mitológicos, surgió en la tradición oral y su fijación escrita pertenece a un periodo posterior, cuando ya se había creado el alfabeto griego. Y en este caso, en lugar de escribir tic con las letras separadas K y S, los griegos usaron una sola letra que combina las dos letras K, S, I. En cualquier caso, en varios puntos, este río encaja bien como el mítico Estigia. Primero, según la descripción de Homero. Segundo, siguiendo los rastros de la expedición macedonia. Y tercero, de forma puramente empírica. Es precisamente ella la que separa a Europa del reino de los muertos. Justo detrás de ella comienza la mítica Tartaria y no menos mítico Tartar, el reino de los muertos de las civilizaciones perdidas. Al cruzar precisamente este río, una persona atraviesa la línea entre la salvada Europa y la destruida Asia. Precisamente allí se dirigieron numerosos exploradores de Europa a lo largo de los siglos. Se les puede entender, ya que después de la catástrofe es necesario averiguar qué pasó con los grandes estados de Tartaria. Y estos exploradores definitivamente mostraron la completa destrucción del territorio, entonces incluso sin bosques, prácticamente desiertos, con escasos focos de supervivientes y una enorme cantidad de restos y huesos de animales y personas muertas. Lo mismo, la expedición de Sajwich y Murchasi. Esto les impresionó tanto que nombraron un período completo de la tabla estratigráfica que habían inventado con el nombre de ese lugar, según el cual vivimos hasta ahora. Y los eventos fueron llamados la Gran Extinción Permiana. Se considera que fue la mayor extinción en toda la historia del planeta. No solo los animales perecieron, casi el 60% de todas las familias biológicas murieron, el 80% de los géneros biológicos, sin mencionar las especies. La catástrofe fue simplemente horrorosa, pero también se remonta a 250 millones de años atrás, aparentemente para que esta catástrofe no entre en conflicto con la nueva historia. Sin embargo, Adam Sedgwick y Roderick Murchison llevaron a cabo su expedición a principios de mediados del siglo XIX, en los años 1840 y 41. Tengo un video más detallado sobre este tema, se llama La extinción del Pérmico. Y antes de esta expedición nadie tenía idea de lo que había sucedido en esos territorios. Por cierto, aquí hay otro punto. Ya hemos entendido contigo que el primer nombre del río Ural no era IAIK, sino TIK o STIKS.
Bueno, sí, Dios con él, pero el segundo nombre es definitivamente Ya-Ika. ¿Qué está mal con él? Pues ustedes mismos juzguen. Si buscas en la red de dónde viene el nombre del río I-A-I-K, los historiadores nos dirán nuevamente que es un nombre turco, Bashkir o tártaro, que significa ampliamente divergente, o algo por el estilo. No sé por qué en este caso no llamaron al IA-AIK Volga u Oficina de Proyectos Informáticos, y por qué de repente cambiaron un nombre Bashkir, IK por otro Bashkir, Ural, tampoco lo sé. Bueno, sí, está bien, Dios con él. Pero todos hemos oído hablar de la ciudad de Yi-Aika o simplemente la ciudad de Yi-Aika. Bueno, allí también se encontraba el centro de la rebelión de Pugachev. Sí, es un hecho establecido. El ejército cosaco durante la rebelión de Pugachev estaba precisamente en la ciudad de Yi-Aika y ahora es respectivamente la ciudad de Uralsk. Pero, ¿por qué se llamó a esta ciudad de una manera tan extraña? Algún tipo de ciudad de Ya-Ika, ¿por qué no simplemente Ya-Ika? A veces todavía lo llaman así. Bueno, la historia nos dice que fue fundado en 1613, por lo que simplemente tiene que estar en los mapas antiguos. Y sí, de hecho está, por ejemplo, en el mapa de Nicolás de Fer de 1685. Está, solo que no donde está ahora, 430 kilómetros al sur de su ubicación actual, justo en la costa del mar Caspio, donde el Ural desemboca en él. Justo como Astracán en el Volga. Pero con 1700 años, la ciudad de Yaik desaparece de este lugar en los mapas, y después de un tiempo aparece alguna ciudad llamada Sirachik. Pero eso no fue todo. Ahora la ciudad de Sirachik también desapareció y se mudó a algún lugar en el noreste de Irán. Y en este lugar tan problemático apareció la ciudad de Guriev, que en 1991 el gobierno de Kazajistán renombró como Atirau. Es decir, estamos restaurando el orden. Inicialmente el río se llamaba Tik y en su desembocadura estaba la ciudad de Yaik. Aquí siempre se han congregado personajes extraños, tanto Stepan Razin como Emelian Pugachev. Luego, a alguien se le ocurrió renombrar el río y el nombre se cambió en honor a la ciudad de Yaik. Así y no de otra forma. Pero luego ocurrió otro problema y el río fue renombrado nuevamente como Ural. El nombre de la ciudad se trasladó unos 43 kilómetros río arriba y más al norte. Y la ciudad que estaba en la desembocadura del Ural y se llamaba Yaik, según los mapas de Vitsin, fue simplemente destruida después de un tiempo. Y después de un tiempo, Sirachik Guriev apareció en su lugar y luego Atirau. Entonces, ¿qué significa todo este alboroto? Entonces, tenemos una suposición razonable de que el mítico tártaro del reino de Hades no es completamente mítico y tiene coordenadas geográficas específicas. Y eso significa que debe haber otras pruebas más antiguas de esta ubicación específica. Vamos a comprobarlo. Mira, en la mitología tan antigua se dice que el reino de los muertos es gobernado por Hades, el hermano de Zeus, desde aquí, de hecho, y de ahí viene el nombre. Sin embargo, Hades no siempre fue el gobernante del infierno. Zeus lo puso a cargo del reino de los muertos. Ya después de la titanomaquia, es decir, la batalla de los dioses, sin embargo, el Tártaro fue el lugar de exilio y salida después de la muerte y antes de la titanomaquia. Se desconoce quién gobernaba en ese entonces. Lo importante no es eso, sino que después de esta misma titanomaquia y la designación de Hades como el principal rey del inframundo, para ayudarlo se le asignaron semidioses y criaturas adicionales, en particular las llamadas Hecatónquiro, los ancianos mitológicos y los gigantes. Cada uno tenía 50 cabezas, pero son detalles. Es decir, solo necesitamos encontrar dónde en la mitología se encuentran estos, y el punto es que de hecho se encuentran. Lo primero que viene a la mente es, por supuesto, la mitología india y su dios de muchas manos, Shiva, que no es Gekatenhair. Por cierto, nadie sabe el número exacto de manos de Shiva en este momento.
Oficialmente se considera que tiene 4, es decir, 2 pares. Sin embargo, hay imágenes y estatuas donde tiene 6 manos, 8 manos, 16 e incluso 18, como en esta escultura. En otras palabras, nadie ha visto el número exacto, lo importante es que hay muchos. Pero lo más importante es que muchos de ustedes conocen la mitología india. Muchos significados y palabras completas en sánscrito corresponden exactamente al ruso. Y los nombres geográficos de los lugares mencionados en el Mahabharata, por ejemplo, sobre la misma batalla en Kurukshetra, no están vinculados a los ríos y montañas reales de la India. Pero en Siberia hay muchos de ellos. En Rusia hay varios ríos y lagos con nombres como Ganga, muchos derivados de Indigirka, Indirka, los ríos Sita, Shiva, el lago Rama y así sucesivamente. En la región de Krasnoyarsk hay un pueblo llamado Balakta. Cada vez que pasas por él en la carretera te encuentras con una tormenta de nieve en cualquier época del año. Esa es la peculiaridad de este lugar. Es sorprendente que en sánscrito Balakta signifique precisamente tormenta de nieve. En el Mahabharata se mencionan ríos, por ejemplo Aksha, que no existe en India, pero realmente existe en la cuenca del río Aki, o el río Kubdja, que no existe en India, pero existe en Rusia. Y hay decenas de tales coincidencias, si no cientos. Capítulos enteros del Mahabharata coinciden con las descripciones rusas de lugares, por ejemplo, en el Mahabharata. En Yamuna caen los ríos Jala y Upajala, y en Akau hasta el día de hoy caen los ríos Jala y Upa. Coincidencia. Pero también en Akau y en el Yamuna indio desembocan el río Para y el río Pra. Todo esto fue notado en su tiempo por Svetlana Sarnikova, etnógrafa soviética y rusa, candidata a las ciencias históricas. Recordé esto solo para que quedara claro que la cultura india es precisamente secundaria y tiene sus raíces en la India rusa, Siberia y Persia, a donde realmente fue Alejandro Magno. Hice esto para entender que incluso las muchas manos de Shiva también son parte de los ecos de los antiguos mitos y cuentos. Y ahora podemos mirar a otro actor europeo que intentó profundizar nuestro territorio incluso antes de Pedro el Grande y durante el propio Pedro el Grande. Ya lo mencioné en mis videos más tempranos e incluso al principio de este. Es Nicolaas Witsen, recuerdo que es un político holandés, cartógrafo, empresario, alcalde de Ámsterdam y por supuesto un masón experto. Claramente tenía algunos mapas muy antiguos que redibujó y en base a ellos creó el libro Tartaria del Norte y del Este. En este libro describe Siberia hasta el mismo Océano Pacífico e incluye mapas y grabados en sus escritos. Y en estos grabados hay de todo. Aquí, por ejemplo, está el dios indio Ganesha con cabeza de elefante. Y aquí está el prototipo de Shiva en persona, el volcán Jekatangir, precisamente Jekatangir, porque sus manos simplemente no son normales. Y esto, en mi opinión, es una prueba directa de que en aquel entonces consideraban a Tartaria no como un mito, sino como un tártaro real, el reino de Hades. Allí está el río Styx, los volcanes de Jekatongeires y las civilizaciones muertas. Alexander Sergeyevich Pushkin también consideraba los territorios mencionados en los cuentos de hadas como reales y, como se descubrió más tarde, Lukomorie resultó ser un estado existente en el pasado. Pero no solo eso. También existen cuentos no escritos de Pushkin que solo se conservaron en bocetos y que otros escritores retomaron sobre el reino de Berendeevo. Por ejemplo, Vasily Chukovsky, aún en vida de Pushkin, basándose en los cuentos contados a Alexander Sergeyevich por Arina Rodionovna, escribió un cuento sobre el zar Berendee. La trama es bastante desagradable. El inesperado hijo del zar, al crecer, es enviado al reino de Koshchei, a quien había sido prometido incluso antes de su nacimiento. Allí se enamora de la hija de Koshchei y huye con ella. Pushkin mismo no tuvo tiempo de escribir el cuento sobre Koshchei, pero lo mencionó como uno de los personajes de Lukomorie. Allí
el zar Koshchei huele a oro, allí huele a espíritu ruso, allí huele a Rusia. Otro cuento de Alexander Ostrovsky, escrito 40 años después, se llama Snegurochka y también habla del reino de Berendei, de la hija del dios del frío Moroz, que fue a vivir con la gente y luego se derritió. ¿Qué tienen en común estos cuentos? En primer lugar, ambas historias ocurren en algún reino de Berendei. En segundo lugar, ambas historias hablan de que al lado del reino de Berendei se encuentra el territorio de los dioses y uno de estos dioses gobierna este reino. En un caso es Koshchei, en el otro es Moroz. Y en ambas historias la acción está relacionada con el agua congelada. En el primer caso, el reino en sí está bajo el agua, pero a pesar de esto, Iván se mueve y existe allí tranquilamente. Esto es posible en las cuevas submarinas. En el segundo caso, la propia Snegurochka está literalmente hecha de hielo, es decir, de agua congelada. Y en ambas historias se habla de la hija de este mismo dios. Y, curiosamente, el reino de Berindev también está marcado en los antiguos mapas, es decir, también existía en realidad. Y ahora este lugar se encuentra en el noreste de la región de Arkhangelsk, es decir, es exactamente el territorio de Naryan-Mar. Naryan-Mar es el reino de Berindev y limita con la zona de congelación, con la zona de eterno frío, con el reino de los muertos. Resulta que Moroz, Koshchei y Hades son el mismo personaje. Por cierto, la expresión Koshchei sobre el oro adquiere un sentido literal. Como sabemos, un gigantesco flujo de agua y lodo trajo desde el norte una enorme cantidad de oro y diamantes que hasta el día de hoy se extraen allí en cantidades industriales. ¿Cuándo ocurrió la transformación de Tártaro en el reino de Hades? La pregunta es importante, pero ciertamente tenemos algunas pistas. Mira, en primer lugar, Hades no se convirtió en Tártaro de inmediato, sino después de la Titanomaquia, es decir, la batalla de los dioses antes de la guerra de Troya. Y después de eso, hubo un periodo completo en la historia de la humanidad cuando muchos fueron allí para ver lo que quedaba. El mismo Alejandro Magno o Nicolás Witzen, Roderick Murchison con Adam Sedgwick y antes que ellos los grupos de combate de Yermak, Kabarov, Desnev y muchos otros. Simultáneamente se escribía una nueva historia del montañismo. Miller, Schlosser y Bayer fueron enviados a nosotros para escribir una nueva historia específicamente para nosotros y promover la teoría normanda. Varios cartógrafos como Mercator Vizin, Guillaume de Lille se basaron en mapas de fuentes antiguas hasta Pedro. En todos ellos, Asia termina aproximadamente en el paralelo 50. En lugar del río Lena, el mar de Lena, aunque el propio río Lena existe, pero es mucho más pequeño hoy. En lugar del río Amur, el mar de Amur. Por cierto, está escrito en francés, lo que es característico de Mer d'Amour, es decir, el mar del amor. Esto es interesante porque los cartógrafos como de Lisle escribían en latín, pero usaban los nombres originales. Por ejemplo, Nueva Zelanda está escrita en todos los mapas sin excepción, precisamente como Nueva Zelanda, pero en latín. El mar de Lensov también está escrito en latín, pero en ruso es mar de Lensov. Y así, hasta el año 1700 todos se orientaban por estos viejos mapas, pero precisamente desde el año 1700 ocurrió un cambio drástico. Después de él, redibujó sus mapas de inmediato y adquirieron una apariencia moderna. Desaparecieron numerosas ciudades en Siberia y aparecieron nuevas tierras en el este y un nuevo estrecho de Bering. El año 1700 fue claramente clave, pero eso no significa que la catástrofe global ocurrió exactamente entonces. Al contrario, es más probable que en ese momento la gente solo se recuperó de ella y comenzó a verificar, de acuerdo con los mapas, a restaurar las rutas comerciales destruidas. Es posible que en el año 1700 ocurriera algún otro evento, por ejemplo, la caída de uno de los restos de un asteroide. Repito, pero estas son solo hipótesis y suposiciones. En cualquier caso,
En el gráfico que hicimos en los videos anteriores, vimos juntos que precisamente este año corresponde al punto mínimo después del último enfriamiento global severo. Por lo tanto, resulta que en el este, más allá de los Urales, comienza un territorio llamado Tártar, que más tarde fue renombrado como Tartaria. Este es el reino de Hades, este es el lugar desde donde él gobierna las almas de los muertos. Está allí, pero también está enterrada bajo una capa de eterna suciedad, cubierta de tierra, arcilla y mugre. Posiblemente este escudo es lo que se llama las puertas de cobre. Estas puertas tienen un guardián. Estamos contigo, Rusus. Cualquiera que comienza a gobernar este territorio rápidamente se convierte en su defensor, independientemente de los objetivos iniciales. Ahora se entiende por qué los europeos y otros conquistadores se sienten atraídos por Siberia, porque intentan constantemente conquistar nuestro territorio. Por supuesto, Siberia tiene oro, petróleo y otras riquezas. Este es el mismo estímulo que hace mover a la gente común, Pero detrás de la gente común están los dioses sobrevivientes Zeus, Prometei, entre otros. Ya han cambiado sus nombres muchas veces, han formado sus propias religiones e incluso se pelean entre sí. Pero cuando se trata de una nueva expedición al este, todos se unen de manera mágica. Porque el objetivo es uno, alcanzar el reino de Aida. ¿Para qué? Pero probablemente hablemos de esto en el próximo episodio. Subtítulos. Continuará.